Con color y calor, ya estamos de vuelta con más Ciudadano ADN por la 91.7. Como lo hemos dicho, el verano es una época ideal para leer. Bueno, nosotros siempre le decimos todo el año que es una época ideal para leer, ¿cierto? Pero la idea es que en verano a lo mejor tenemos un poco más de tiempo, podemos sumar más bibliografía a nuestro panorama y además podemos hacer un recuento en estos días de lo mejor del año que a lo mejor nos perdimos y no pudimos tener. Este es uno de los libros que ha sido categorizado precisamente como de los mejores del año. La noche del nunca más. Es un libro bien intenso, es bien fuerte, pero se lee muy rápido. Liuba Yes, que es su autora, está con nosotros. Liuba, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy contenta. Gracias por esa presentación, que me hace sentir muy importante. Oye, pero es que es verdad, es tu cuarta novela, pero es una novela que ha estado dentro de lo más destacado del 2023 y que, por lo que muestra, es bien personal para ti, además. Sí, muy personal. Muy personal en un año que creo que para todos fue tremendo. Y dentro de ese año, claro, publiqué este libro y de las novelas que había escrito antes, sin duda este es el que más estuve presente, digamos, como abriendo un espacio de mi vida que no había hecho explícitamente en otros libros, porque eso hacemos las escritoras, en el fondo transformamos, construimos, y yo lo que aquí no tuve mucha opción, porque en realidad mucho de lo que le pasa a la protagonista de este libro es, en un altísimo porcentaje, es lo que a mí me tocó vivir hace ya poco más de 2 años y medio, más o menos. Bueno, L y R son los protagonistas de esta historia que vamos a contar un poco el gatillante, ¿no? Son un matrimonio que tiene sus hijas, que viven feliz, un matrimonio adulto joven, que van de paseo, que tienen una súper bonita relación y que de pronto ven que su vida cambia a partir de que R en mitad de la noche se para, él le siente un golpe, no entiende muy bien qué es lo que pasa y cuando lo va a ver está tirado en el piso. Un accidente cerebrovascular. Y de ahí cambia la vida absolutamente, internación durante meses, tratamiento, recuperación, la necesidad de estar ahí para un ser humano que está reaprendiendo a hablar, a comer, a moverse y a la vez siendo madre de niñas que no entienden lo que está pasando. Teniendo a sus amigas como soporte tal vez, a la familia, pero también teniendo yo diría, una dicotomía interna entre el no quiero más, porque esto no me la puedo, que es algo súper humano, que injusto todo esto que me tocó vivir, pero por el otro lado en el tengo que estar, él necesita ayuda, él me necesita y tengo que estar para él. Es súper fuerte plantear desde ahí una situación de vida donde uno tiene que buscar una escapatoria de alguna manera, ¿no? Sí, yo con un poco el paso del tiempo, que no ha sido tanto desde que publiqué el libro, me he ido dando cuenta como de las lecturas y las miradas que yo misma he empezado a hacer de esto que escribí y de lo que viví también. Y creo que, claro, la dualidad que vive esta mujer es la necesidad como de salvar a la persona que quiere, de salvar la familia que tenía, independiente de si era una familia, digamos, que fuera ninguna familia idealizada. Eso también es parte como de lo que yo quise construir. No quise construir la historia de una familia modelo que de repente se fue al suelo. Y eso se va mostrando en las capas de lo que va pasando. Claro, en el fondo fue una familia normal, lo que uno cree más o menos normal, un matrimonio de 40 y tantos más o menos normal, con 2 niños chicos, que se enfrenta a una situación totalmente inesperada porque aparte la situación inesperada no es solo la tragedia, no solo una desgracia, sino que es una desgracia que es desconocida y que era desconocida para nosotros también como familia. En el fondo, ¿cuáles son las consecuencias de una ACV, en este caso un accidente cerebrovascular? ¿Y qué pasa de ahí para adelante? Entonces esta mujer se pasea por distintos estados de ánimo y está en esta lucha entre quiero salvar esto, quiero recuperar lo que es irrecuperable, y por otro lado no sé si puedo hacerlo y no sé si soy capaz. Y el no ser capaz, igual en términos como de ser mujer, es bien difícil de asumir. Exacto, porque ahí la protagonista se encuentra con el mirarse en el espejo y a la vez de revisar la situación que está pasando, revisarse ella misma, porque hay otro punto, por ejemplo, que es bien complejo para la protagonista y que me parece que es muy bonito para uno como lector reconocerlo también. Y es lo difícil, por ejemplo, que un momento de salud se puede volver para una mujer que tiene que solventarlo.
porque hay que pagarlo. Entonces, no es que ella pueda dedicarse a estar acompañando al marido eternamente y ayudándolo en su recuperación o contratarle un staff multidisciplinario, porque tiene que trabajar. Exacto, para poder pagar. Exacto. El 1% de ese staff multidisciplinario y ojalá algo de su salud mental para sostenerse en medio de este síndrome del cuidador, ¿no? De la cuidadora. Allá hay como hartos elementos que se juntaron y que se juntan en el evento mismo, que tienen que ver con la salud, que en el fondo este personaje, R, tenía dos posibilidades. Era, o usted se va después de que la ley de urgencia pasa y se va a su casa y se queda así y ve cómo lo hace. O dos, si tiene la suerte de estar asegurado en algún tipo de clínica privada que tenga rehabilitación, no se va a ir a la ruina y va a poder mejorar un poco más. Y eso, cuando la protagonista lo enfrenta, y a mí en términos personales me tocó, yo no lo podía creer. Es como, o sea, este hombre de 48 años que, no sé, ayer caminaba, corría, trabajaba, hablaba y hoy no hace nada, depende de si yo tengo un seguro en una clínica privada con rehabilitación, porque no todas tienen rehabilitación en para este tipo de accidentes. Y si no, sería todo. Y eso a mí me golpeó mucho, no porque no tuviera cierta relación con el sistema de salud, con gastos, con enfermedades graves, catastróficas, digamos, sino con el hecho de que, claro, tengo que sostenerlo, quiero sostener esto, ¿y cómo lo hago? Y no se puede. O sea, necesito rigor, no se puede sostener en el tiempo, algo así. Y además tienes que entender que vas a hacerte cargo de cuidar a la persona que tú quieres, pero que además hay dos niños que dependen de ti, que ya no dependen de él, como antes era un trabajo que era más global, ¿no? Como más familiar. Ahora todo depende de ti. Y eso es brutal. Y creo que esa brutalidad, porque me lo han dicho harto, como que es muy honesto, que es muy valiente. Yo no sé si soy tan valiente, pero yo creo que sí soy muy bruta para contar. Sí. Y creo que no había otras formas, Sandra, como de decir qué es lo que había vivido. No podía adornarlo, no podía hacer como que esto era lindo y que mucha luz, la luz estaba ahí, al final del túnel, no tengo idea, yo todavía estoy en el túnel, ¿cachai? Y la protagonista de alguna manera no sale de ahí, porque no hay finales felices en estas historias. Y por lo mismo no podía ser tanta ficción. Tenía que tratar de ser bien honesta. Claro. Con todos los cuidados que eso significa. Porque uno no cuenta todo, obviamente, y porque la historia siempre es mucho más dura de lo que parece, o lo que aparece en las páginas. Bueno, y de hecho, si bien es una historia súper personal, tal vez esa misma honestidad permite que uno se sienta reflejado, que incluso nosotros como sociedad nos veamos muy reflejados. Lo hablábamos recién por el tema del pagar, por ejemplo, por el sistema de salud. Pero también hay una parte que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con el cuestionamiento que se puede hacer la protagonista como mujer, del rol que tiene que cumplir, del deber ser. Por ejemplo, en un minuto ya cuando tiene que pensar en celebrar o no fiestas o cumpleaños, comprarse una falda o no, que le gustó mucho, que después hay una amiga, tiene un gesto que le hace sentirse culpable de poder tener un día para estar alegre o para poder estar fuera, incluso de fumarse un cigarrillo. Eso es súper cultural de Chile y las mujeres. Terrible. La culpa es como dije en otra entrevista hace un tiempo, dije, la culpa es un gran villano. Y yo creo que ese es como el demonio, uno de los demonios de la protagonista. En el fondo, cómo asume que no puede hacer cosas, que no quiere hacer algunas cosas y que necesita hacer otras. Y cuando tú hablas como, bueno, el ejemplo, por ejemplo, de lo que ella no puede comprar o de lo que ella no puede hacer, o de sonreír, por ejemplo, es un elemento que a mí me impactó mucho cuando lo escribí, después cuando lo vi con el tiempo, que era algo que ella no podía hacer. Porque él se sentía, ¿cómo voy a sonreír si estoy viviendo esto? ¿Cómo voy a sonreír si él está así? ¿Cómo voy a sonreír si pasaron todas estas cosas? Y creo que ser mujer, una de lo que viene aparejado con el hecho de ser mujer es que vienes con esa culpa que después, de alguna manera, la protagonista del libro tiene un harto humor negro, entonces ella dice que un poco como que la culpa católica además agrava la situación y vives con la sensación de que tienes que hacer cosas para complacer o que los otros dicen que tú tienes que hacer. Y uno de los cuestionamientos de la protagonista y que yo coincido porque es parte de mi vida entera es, no sé, no quiero responder a la culpa, también quiero responder a la necesidad.
claro, que cuando está en este torbellino, la culpa se come la necesidad de ella, ¿no? Las personas que nos hemos hecho cargo de seres queridos, familiares que se han enfermado, renunciamos. Uno cree que renuncia cuando es madre, por ejemplo, que hay renuncias que efectivamente existen, pero la renuncia por el cuidado es una cuestión enorme. Y eso creo que no estaba muy visibilizado. Y bueno, a mí no me quedó otra que hacerlo visible, digamos. Claro. Bueno, de hecho, hoy día en la mañana el presidente de la República estaba hablando del tema de los cuidadores y las cuidadoras y lo invisible que es. Y hay un montón de leyes que se están tratando de gestionar para que pueda haber un poco más de justicia respecto al rol que cumplen mayoritariamente mujeres, además, en este caso, porque en un momento también, claro, la protagonista tiene que me imagino pensar en... Bueno, mal que mal, es él el que truncó su vida, el que no tiene que hacer, el que no puede moverse, el que no puede hablar, pero como dices tú, eso no quita que yo también esté sufriendo, que también tenga necesidades, ¿no? que solventar, pero hay una sociedad en el entorno que mira todo este escenario, que está prejuiciando todo lo que ocurre, que muchas veces da opiniones sin tener idea, y eso también es algo súper difícil y que plantea el libro como a través de todos los cuestionamientos que uno como lector se hace en los distintos pasajes. Sí, eso es muy interesante porque es algo que, bueno, como que vive más allá del libro, ¿no? Sí. Como se acaba La noche del nunca más, pero no se acaba, por ejemplo, la historia de esta familia. Y una de las cosas que a mí me impactó era cómo se asume que tú tienes que hacerte cargo. Y no lo asume solamente un hombre, ¿no? O una figura masculina dentro de la familia. Lo asume todo el mundo, hombres y mujeres. Y tú estás ahí como, ok, pero ¿por qué se supone que yo puedo hacer esto? ¿Ya? Y el tema de los cuidados, a mí me pasa algo con la discusión de políticas públicas de los cuidados, porque finalmente, claro, se asume que son mujeres, o que somos mujeres las que lo hacemos, porque tenemos como incorporado esto de el cuidar a otro, que me parece también como discutible, pero también qué pasa con esas mujeres en su vida, ¿no? Como dices tú, la protagonista ve que a su marido le pasa esto y se acaba la vida de su marido. Ella sabe que se acabó esa vida, que no va a volver. Y de alguna manera ella también está en una situación en la que su vida, la que tenía hasta ese momento y la que ella era, también desaparece. Entonces hay una reconstrucción no solo del paciente en este caso, sino que también una reconstrucción familiar y de esta mujer. Entonces no es solo el hecho de la responsabilidad, la falta de plata, que todo eso viene junto, las deudas... Sí. Las depresiones, el bajón, la desesperación, sino que también en qué minuto ella se hace cargo de sí misma, si tiene a cargo a 3 personas. Sí, porque además explicarle a los niños qué es lo que pasa, cómo ellos de pronto quieren que el papá vuelva y el papá no está ahí y le tienen hasta miedo en algunos momentos, sí. Eso es súper complicado. Luego, de hecho, al contar esta historia en La noche del nunca más, que como tú dices puede ser bien brutal, bien honesta, ¿no te sentiste demasiado vulnerable? Porque incluso está la pregunta de cuando mis hijos sean grandes lo van a leer y van a recordar todo esto, van a saber muchas cosas de lo que pasaste. Sí, mira, yo también le he dado vueltas a eso. La vulnerabilidad es algo que estuvo antes de escribir este libro. O sea, en el fondo cuando pasó esto y mi única escapatoria o forma de evasión y sobrevivencia era escribir sobre esto, sentí la vulnerabilidad social en términos de la exposición tuya, así como yo soy la esposa, nos falta esto, no tenemos esto. Como que uno empieza a transparentar la vida real y empieza a descubrir también muchas cosas de su propia vida matrimonial y familiar que desconocía porque la vida es muy rápida y uno no hace preguntas y qué sé yo. Ahí yo me sentí especialmente vulnerable y cuando escribí el libro sabía que estaba haciendo algo que era demasiado íntimo y por eso traté de ser lo más cuidadosa posible y si alguien se exponía, me exponía yo. Claro. Pero también protegía, ¿ya? Porque finalmente esta L tiene mucho de Liuba, pero también yo como escritora me protegí mucho a mí misma. Y creo que esa exposición... era inevitable en este tipo de historia que ese dolor que yo consiento compartir y consiento construir y que de alguna manera me conecta y me ha conectado con un montón de personas y conmigo misma también, tiene una retribución que es finalmente cuando tú ves en otras personas el reflejo de lo que a ti te pasó o te sientes acompañada por otros o viceversa. Entonces, sí, hay un costo de vulnerabilidad. Y el del tema de los niños también le di hartas vueltas. Yo tengo niños chicos, pero demasiado despiertos.
Y mi hijo de 8 casi ya lee, claro. Entonces ve el libro y el otro día empezó a leer las primeras páginas y yo le dije, mira, no, este libro es para grandes, tiene mucha complejidad. Y claro, me hizo un par de preguntas respecto de lo que ocurrió esa noche, que obviamente yo nunca le relaté en detalle. Y creo que eso, claro, es mi pega, ¿no? O sea, ya es mi trabajo de aquí en adelante cómo escondo los libros para que nunca los lea. No, para que no los lea hasta cierta edad. Pero también, por otro lado, si bien está como este cuestionamiento de chuta, ¿será bueno o será malo? Mamá así culposa además, siempre lo vamos a hacer mal, entonces. Yo me dije en algún minuto, ¿sabéis qué? Creo que a mí no me quedaba otra opción que escribir esta historia. Y de alguna manera creo que nuestra familia se merece esta historia. Porque la memoria es muy tramposa. Y solo nosotros, digamos, en este caso, sobre todo yo, que fui la testigo mayor de todo lo que ocurrió, más incluso que R, porque R hay una parte de la vida que él no conoció, ¿no? Pues se le borró, claro. Que son varios meses y después, incluso la misma etapa de la rehabilitación, tampoco la tiene tan clara. También lo escribí un poco pensando en que él iba a perder memoria de esto y nuestros hijos algún día van a querer entender esto. Ahora son muy chicos, pero si tenía la opción y tenía la posibilidad de que eso lo pudieran leer o publicar, ya fuera en un diario guardado en el velador o en un libro que pudiera llegar a muchas personas, cualquiera de las dos opciones para mí me parecía buena. ¿Fue una catarsis? Total. Todavía lo es. Yo no creo que haya habido otra forma de sobrellevar esos días que escribiendo esta historia. A pesar de que escribirla era como cortarse, ¿no? Como sacarse sangre todos los días y mirarla. Pero yo de verdad yo por lo menos personalmente no me imagino otra manera de haberlo sobrellevado, porque también tenía que ver con, no quiero que se olvide esto, no porque soy masoquista, puede que lo sea de alguna manera, digamos, pero no quiero que se me olvide porque también yo necesito esta información para seguir avanzando en mi vida, como madre, como mujer, como esposa, como hija, y verla y entender la dimensión de lo que ocurrió. Así que yo creo que sí, fue una catarsis, fue súper doloroso escribirlo, ha sido doloroso a veces releerlo, pero creo que sumando y restando, sin duda, publicar este libro y sentir todos estos efectos en las distintas personas, que finalmente es para lo que uno escribe, ¿no? Le gana a ese sufrimiento, y qué bueno, porque fue mucho, ha sido mucho sufrimiento. Pero necesario. Y además que le sirve a otras personas. Liuba, queremos darte las gracias por venir y dejarte con el mensaje que nos escribe Roberto de Maipú, que nos dice: tremendo tema, me tocó vivirlo muy de cerca con mi suegro, es difícil, complicado, pero a su vez requiere mucho amor, comprensión, empatía. Tremendo. Saludos además. Muchas gracias. ¿Viste? Sí, y visibilizar lo que es importante, Sí. no dejar de dibujarnos estas historias como rosadas, como perfectas, y al final nada en la vida lo es. La noche del nunca más de Liuba Yes, disponible en todas las librerías. Ahí tienen una tremenda conversación, además, para instalar con la familia. Gracias, Liuba. Muchas gracias a ti. Quédate en la 91.7. Esto es Ciudadano ADN modo verano. La voz de todos para todo Chile.